muchas gracias por tu expresiva presentación, te ha excedido, porque lo que tiene delante es palabras muy escuetas y sin embargo la ha adornado de una manera extraordinaria, lo cual demuestra quién es. Ante todo quiero expresar mi satisfacción por hablar en una universidad. Yo he hablado en infinidades de foros, y Julio lo sabe, pero siempre decía yo, quiero hablar en la universidad, y nunca se me había presentado la oportunidad de hablar en la universidad. Mire usted por dónde al final, sí, al final de mi carrera, no quiero decir de mi vida, estoy aquí a gusto en la universidad, con alumnos, encantado. Y por tanto tengo que estar muy agradecido a la Universidad de Cádiz que me haya dado la oportunidad de que yo pueda decir que he hablado, yo creo que en casi todos sitios y también en la universidad. Después, estoy muy agradecido el que me hayan citado a hablar precisamente sobre Julio de la Rosa, que es otra de las cuestiones que yo tenía pendiente, que era un estudio sobre Julio de la Rosa. Y me ha permitido releer íntegramente en un verano tormentoso de lectura y efectivamente he profundizado un poco más de lo que yo conocía como literato de Julio de la Rosa, de manera que encantado. Y ayer salí de aquí francamente satisfecho porque hubo 4 intervenciones que me enseñaron mucho, pero sobre todo me di cuenta de que 2 mujeres jóvenes se habían enfrentado con la obra de Julio de la Rosa en 2 aspectos muy complicados. Uno, las relaciones amorosas en la obra de Julio de la Rosa, que Olga la desmenuzó extraordinariamente y consiguió una cosa muy importante, demostrar que 4 narraciones son en el fondo una. Es una construcción que da mucha idea de lo que yo voy a insinuar aquí después. Y también insinuó otra cosa muy importante, que es que el personaje masculino es un elitista, es un caballero. En cambio, el personaje femenino, que indómito es, que vulgar es. Y ahí hay una dialéctica impresionante donde hay un gran secreto. Y después Nieves nos asomó a la ventana, llamémosle discreta, no indiscreta, que es lo que Julio de la Rosa ha visto en el exterior y ha traído, ya empleaba la palabra hipertexto, como diciendo, lo tiene en la cabeza y ha volcado. Y nos dio un repaso enorme por todo lo que Julio de la Rosa ha visto, le ha influido y demás, y a mí me abrió un horizonte francamente bueno. Después hubo otra intervención de Antonio Rodríguez Almodóvar, ya veterano, que la leyó con voz baja, pero es muy fino Antonio. Antonio, esos perfiles que nos dio, eso hay que leerlo. Es decir, como la universidad va a publicar estas cosas, pues además va a tener la oportunidad de estos 3. Y por último, Pepe Jurado, que está aquí, nos dio un repaso histórico bueno sobre una cosa que yo considero importantísima para los narradores andaluces, que es lo que eran los narradores andaluces de los años 50. Y la verdad que nos dio una visión panorámica descriptiva, que se lo agradecemos mucho porque es un tema enrevesado y lo estuvo poniendo de una manera muy clara y muy positiva, de manera que salí enriquecido. Es decir, que yo salgo de aquí ya con ideas en la cabeza y les pido permiso para que los pueda citar, porque algunas cosas de intertexto voy a sacar de lo que he oído aquí. Bueno, y dicho esto, pues paso a dar unas ideas. Claro, el tema que me ha tocado a mí son los relatos de Julio de la Rosa, es decir, la obra de Julio de la Rosa. Eso es monstruoso. Yo no debía aceptar nunca, me he dado cuenta, yo tenía que haber aceptado pues cualquier cosa, la guerra civil en Badajoz, en los relatos, entonces daría aquí, pero caí en la trampa de decir, venga, los relatos de Julio de la Rosa, pero si la obra de Julio de la Rosa, el 80% son relatos, entonces ¿qué pasa? Pues o nos quedamos aquí una semana, o mira, yo voy a hablar 3/4 de hora
Y como los obreros americanos, cuando toca el timbre me voy, y lo no dicho es que no existe, lo no dicho no lo es, y lo que haya dicho, pues lo cogéis y se acabó la presente historia. El primer asunto, la primera idea, esto van a ser ideas sobre Julio de la Rosa, porque los relato porque no puede ser otra cosa, sería muy extenso, a manera parecida, pero muy inferior, como es lógico, de las ideas de Ortega y Gasset sobre Pío Baroja. Claro, yo no me puedo comparar a Ortega y Gasset, pero me dio la idea de decir, bueno, pues tu conferencia puede ser unas ideas básicas sobre Julio de la Rosa. Bien entendido, que yo no voy a describir a Julio de la Rosa, pretendo interpretarlo. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? Porque también aspiro a que esto que yo voy a decir sea el inicio de una guía para aproximarse a la lectura de Julio de la Rosa, porque Julio de la Rosa tiene una doble lectura, que es la lectura placentera de las páginas, el placer de la literatura, pero siempre el que se acerca a Julio de la Rosa y lee aquello dice, aquí hay gato encerrado, aquí debajo hay algo. Lo que pasa es que no tengo ni fuerza, ni tiempo, ni ganas de penetrar, pero aquí hay algo debajo. Bueno, pues es igual que James Joyce. Tú lees a James Joyce y dices, muy bonito, aquí hay gato encerrado. Claro, entonces empiezan los intérpretes de James Joyce. Pues Julio de la Rosa necesita un intérprete. No es que yo sea un intérprete ideal, pero unas cuantas ideas interpretativas puede excitar al que sea aficionado a leer a Julio de la Rosa y decir, bueno, pues mira, vamos a seguir este camino. Por eso he repartido un índice entre vosotros, que ese índice es tan amplio que no hace falta ni que yo hable, sino que en vuestra casa os sentáis, lo leéis y dice, el índice es mejor de lo que ha dicho el tío este. Se puede ir, yo medito en lo que dice el índice y voy despachado ya. No obstante, en fin, como me he comprometido a hablar aquí algo tendré que decir. Lo primero que he de decir, la primera idea es que Julio de la Rosa, su carrera, ha vivido bajo el realismo. El realismo es todo en la literatura española, digan los que digan todo. Desde el año 1939 hasta el 2014, todo el mundo es realista. Póngale los adjetivos que quiera. Realismo social, el realismo objetivista, me dejan ustedes adjetivos. Son todos ustedes realistas. Y me parece bien que pongan adjetivos. El realismo social, que si los pobres son los buenos, los ricos son los malos, que se viva el marxismo. Después el objetivo objetivista de cierto realismo, vamos a describir el habla del realismo. Pero ese que es realismo, durante la época de la transición, persiste todavía. Es decir, que se coge Almudena Grande y todo esto, y eso es real. No son los episodios nacionales de Don Benito. Es decir, que toda la carrera de Julio de la Rosa, desde 1957, que es cuando empieza, hasta la fecha de hoy, transcurre bajo el realismo tradicional de España. Hay dos pequeñas reacciones a ese realismo, que es la novela metafísica, que se hablaba por Manuel García Viñó, un sevillano, que eso no es un movimiento. Bueno, toda novela aspira a ser intelectual y tener pensamiento. Es tan amplio esa definición que no es reacción contra el realismo. Es más, ellos practicaban el realismo psicológico. Y después está la novela hispanoamericana. ¿Cómo se llama la novela hispanoamericana? Realismo mágico. La verosimilitud por delante. Y después vamos a disfrazarlo un poquito. Vamos a rellenarla ahí, pero es realismo. Entonces, si Julio de la Rosa no pertenece a ningún realismo, que es lo que ha dominado la novela española desde el 39 hasta nuestros días, ¿qué diablo es la novela de Julio de la Rosa? Pues yo lo diré. La novela o el relato, me da lo mismo. La terminología me es indiferente. Es la novela lírica. Es la novela lírica. Esta expresión de novela lírica, algunas personas la rechazan. Dicen, pues que no puede ser, hombre. El lirismo, toda la vida de Dios, ha sido el poeta que expresa sus sentimientos más íntimos. Entonces tenemos al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, que es lírico, claro que es lírico, y en verso el hombre expresa, hoy te he visto, hoy creo un Dios, tus ojos azules, que solo se quedan los muertos, de una claridad, y va expresando sus sentimientos. Después en prosa también hay unos que son líricos, por ejemplo Juan Ramón Jiménez.
Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, que no es ni mucho menos una novela, pues lo que expresa son sus sentimientos íntimos. Y en Diario de un poeta recién casado, de 1916, pues mezcla el poema con los versos. Entonces, ¿qué quiere decir que la novela de Julio de la Rosa es novela lírica? Pues querrá decir que Julio de la Rosa expresa sus sentimientos íntimos a través del instrumento de la novela. ¿Usted? Pero, entonces, ¿qué diferencia hay entre la novela lírica, el poema lírico y la novela lírica? Una diferencia notable. ¿Por qué? La primera de todas, la más notable de todas, es que el novelista tiene que narrar una historia a lo largo del tiempo. Son personajes, espacio, tiempo y acción. Mientras que el poeta no. Pues es una diferencia fundamental. Pero a través de ese instrumento de la novela, él va a expresar sus sentimientos íntimos. Eso es muy difícil. ¿La han hecho otras personas antes que Julio? Sí. La ha hecho James Joyce. La ha hecho Hermann Hesse. La ha hecho Virginia Woolf. Hasta Carmen Laforet, nada, cuando tú te asomas. Y sin embargo es novela. Luego, la novela lírica es una novela químicamente pura donde el autor tiene la habilidad de expresarse él. Esta es la primera idea fundamental que yo quiero decir. Encajar a Julio de la Rosa dentro de la novela lírica, fuera del realismo. Ya me pueden los profesores enseñar algún cuento, nada, en quien se asome a los hipotéticamente realistas relatos de Julio de la Rosa, ve que de realismo no tiene nada, que debajo va un mundo psicológico impresionante. Claro, una vez que lo hemos clasificado, vamos a decir que la novela lírica, en los libros de texto, en muchos libros de texto no se habla de novela lírica. Dice, la novela es biográfica, es esto, es lo otro. Y lírica, bueno, vamos, en los libros que yo estudié, de Díaz Plaja, de la Calle, y en muchas facultades de filología, pues cuando se describan las novelas, pues muchos no pondrán que existe la novela lírica. Sin embargo, existen novelas líricas y ya ha habido autores que la han mencionado, entre ellos Ricardo Bullón, tiene un libro que se llama La novela lírica, donde el hombre ya dice, harto carro, que la novela lírica existe, fuera academicismo y fuera declarada heterodoxa. Esto así, pues ya tenemos a Julio de la Rosa situado, por lo menos desde mi punto de vista. Nada de realismo, novela lírica, de siempre, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Todo lo que ha escrito Julio de la Rosa es lírico, su sentimiento. Claro, el paso siguiente es, ¿cuáles son los rasgos esenciales del lirismo de Julio de la Rosa? No basta que usted me diga que es novela lírica, dígame en qué consiste. Sabemos que va a ser sus sentimientos íntimos, pero hombre, dígame usted un poquito algo más. Y entonces, lo primero que hay que tener presente como característica definidora de la novela lírica es los trazados de líneas confesionales. Ahí te quiero ver. Es decir, las novelas, los relatos de Julio de la Rosa es una confesión. Una confesión. Hay líneas confesionales. Julio de la Rosa va a hablar de sí mismo y nada más que de sí mismo en un panteísmo literario como yo no lo he conocido en ningún sitio. Todo, y cuando digo todo, es él. ¿Qué pasa aquí? Pues que si nosotros vemos que en la novela de Julio de la Rosa hay muchos personajes concretos, uno, otro, con nombres distintos, decimos, oye, usted está equivocado. Vemos en los relatos que están protagonizados por personas distintas y con nombres distintos. Digo, no, mire usted. Existe en la vida española y en la internacional, en el derecho y en la vida social, la figura de la representación. Hay quien se casa por representación. Y entonces aparece un señor allí con una señora y dice, oiga usted, que yo no me caso. Que el que se casa es uno que está detrás mía, al que yo estoy representando. Y hay quien va a hacer una compraventa
Y la verdad dice, vengo en nombre, en representación de fulanito de tal. Luego esta cara no es la que compra esto, es otro que está. Es más, en la ópera Don Giovanni, cuando aparece el comendador y le dice Don Giovanni a su criado, acércate a él y le pregunta a ese muerto viviente que quiere. Le por él los asusta y dice, oiga usted, señor comendador, que no soy yo, que me manda Bueno, pues eso es la novela de Julio de la Rosa. Julio de la Rosa es una serie de personajes que son representantes de otro protagonista, protagonista con mayúscula. Y ese protagonista que está representado no es más otro que Julio Manuel de la Rosa. Y todos los que hablan ahí están hablando por las líneas confesionales de Julio de la Rosa. Claro, desde el momento en que uno centra la figura de la representación, ya está en condiciones de decir, bueno, lo que está diciendo este personaje no lo está diciendo él, está diciendo el que está detrás de él, con lo cual se te abre una vía de penetración verdaderamente impresionante. Y así nos encontramos que está presente Julio de la Rosa en todos los niños adolescentes que salen y que están sufriendo en el cuento Teresa, en el cuento El Hermano, en Fábula de Elena y el Verano, en Signo, en La Niña con Pistola, y está presente en los hombres que viven con angustia, una cosa muy presente en las obras de Julio de la Rosa, el drama patológico. Sus cuentos, algunos son dramas patológicos, que son el depresivo, el personaje depresivo en El Viajero, el epiléptico en La Tormenta, el esquizofrénico otra vez en Santos García, el paciente de Alzheimer en La vida de Gregorio Bulá, los suicidas en La tarde, en Fábula de Elena y el Verano, en La última morada, en El viaje del traductor. Está presente Julio de la Rosa ahí. Está presente en cada uno de los profesionales de oficio que afrontan su oficio con su soledad. Está presente como voceador en el combate y en De campana a campana. Está presente con los toreros en Cuatro vísperas. Está presente con los cazadores furtivos, que aparece en lo que yo creo que es de lo mejor que ha escrito Julio de la Rosa, El lince, el cazador y los sueños. Está presente en el derrumbe descriptivo que hace del mundo burgués. Ahí aparece La primavera, Crónica de los espejos, pero no la novela que han mencionado aquí, Neira, sino un cuento fabuloso que se llama Crónica de los espejos. Y está presente en todos aquellos que están afectados por el virus de la guerra, pero no de la guerra civil, sino de la guerra con mayúsculas, que es otra cosa completamente distinta, porque uno de los hallazgos en los relatos de Julio es que esa guerra civil va con minúsculas, porque deriva de una guerra con mayúsculas, que es la que está dominando todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los relatos de Julio de la Rosa son autobiografía? No, es algo más tremendo. Es una automitología. Es una automitología. ¿Por qué? Porque a diferencia del poeta lírico, el novelista lírico se caracteriza por disfrazarse. Yo no voy a dar la cara como Gustavo Adolfo Bécquer, ni voy a dar la cara como Juan Ramón Jiménez. Yo no doy la cara, yo me disfrazo. Y ahí aparece Ulises, aparece Elena, aparece Elisa, aparece tal. Y tú dices, pero ¿dónde está Julio? Estoy disfrazado, estoy de tal biombo. A diferencia de que si fuera poeta lírico, bueno, escribiría con absoluta claridad. Por tanto, es una automitología. Y aquí el mito de Julio de la Rosa no es utilizar la figura de la antigua Grecia, no. Es que yo me voy a disfrazar. Y eso, y me creo mi propio mito. Además, esto es así porque Julio de la Rosa, que es un gran articulista, bueno, estamos hablando aquí de los relatos, pero había que ver los artículos que ha publicado este hombre en ABC y en el Diario de Sevilla y en muchos sitios. Y hay un artículo sobre Kafka escrito en los años 50, al comienzo de los 60 del siglo XX, o sea, no estoy hablando del 19 de milagro, del siglo XX, y te dice, Kafka está siempre en su novela como una sombra, es protagonista,
es protagonista. Emplea el método de encubrirse con nombre distinto. En el proceso es Joseph K. En el castillo es simplemente K. La literatura era para él. Dice, y para tantos, ahí se incluye él, su único medio de expresión. Esto es muy curioso, porque muchas personas tienen muchos oficios. Yo mismo me asombro y miro para atrás y digo, abogado, fiscal, directivo de una empresa, escritor. Bueno, entonces se mira a Julio de la Rosa y dice, solo tiene un oficio, escribir. Es muy difícil de encontrar, pero ¿qué hace este hombre? Escribe. ¿Y vivo de la literatura o no vivo? Y es, por tanto, un hombre que un único medio de expresión va a expresarse él porque lo necesita. Muy bien. Pues entonces nos encontramos ahora y hacemos una pregunta más honda. Bueno, muy bien. Julio de la Rosa es lírico, Julio de la Rosa se está expresando a sí mismo, es protagonista representado, pero ¿quién es Julio de la Rosa? ¿Quién es ese que está ahí representado? Ya sé que está representado, pero tráeme al representado, que yo quiero verlo. Y entonces yo encuentro en lo que va a impulsar a Julio de la Rosa a escribir y lo que Julio de la Rosa va a escribir en una serie de rasgos fundamentales de su vida. Primero, los microdramas familiares. Bueno, un microdrama familiar que coge a un muchacho, un niño, vamos, eso es tremendo. Y a él le cogió el microdrama familiar nada menos que de la guerra civil. Nos encontramos que su familia está dividida. ¿Cómo no va a estar dividida? Si toda España está dividida. Por un lado los republicanos y por otro lado los no republicanos. Con su abuelo materno en Aljarafe, con el otro abuelo en Umbrete, el otro expulsado, su padre de izquierda republicana, pero un burgués, un hombre normal y corriente, ni comunista ni nada, pero mire usted que soy republicano. Funcionario del ayuntamiento, fuera del ayuntamiento. Bueno, ese microdrama familiar, ¿cómo va a dejar indiferente a un muchacho? Lo tiene clavado dentro. La memoria eso es una especie impresa en los nervios, una determinante cognicional, que se llama eso. Se va a cualquier psicólogo y dice, ¿qué tiene este muchacho? Sí, pues tiene una especie impresa en los nervios, es que le han puesto un sello en los nervios. Eso es determinante cognicional, absolutamente. Lo va a determinar, pero es que no va a ir las cosas solo. Después, él tiene el escenario de la guerra. Él ve como personas en San Lucas muertas de hambre se han caído delante de hombres hechos y derechos. Y ha ido a su casa y ha dicho, oye, dale una taza de caldo, le han dado una taza de caldo. Un niño ve eso y después ha visto a compañeros suyos que se han encontrado cajitas en el campo, le han dado con una putilla, ha explotado y ha muerto uno de ellos. Y él estaba al lado. Pero ¿cómo se puede permanecer un niño indiferente ante esos acontecimientos? Otra cosa más, las vicisitudes de un colegio inclemente. El colegio de los jesuitas es estupendo. Por allí pasaron Pío Baroja, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala. Vamos, yo diría que la flor y nata de la literatura española ha pasado por los jesuitas. Que flor y nata de la literatura española pasó por los jesuitas. Pero los jesuitas tienen también otro lado duro y inclemente. Y entonces ocurrió allí un episodio, y a mí particularmente me han ocurrido otros episodios que te afectan psicológicamente. Hay personas que tienen la psiquis muy fuerte, y hay personas que tienen la psiquis que se la hace así y se la raya, que tienen un cuidado extraordinario. Y Julio es muy sensible. Y allí en los jesuitas, por un episodio que no vamos a entrar aquí a cuento, las cosas de los jesuitas, hirió la autoestima de Julio de la Rosa. Tuvieron que sacarlo del colegio. Yo al final también me tuve que ir de los jesuitas. Pero con esto ya es suficiente para que un espíritu sensible tenga almacén suficiente para contarlo. Pero es que hay más. Es que están, hombre, los contratiempos sentimentales. Vamos. El que no tenga un contratiempo sentimental, que levante la mano, porque es que si no lo tiene ahora, lo va a tener. Eso va, vamos, eso está claro, o lo ha tenido, o lo tiene, o lo va a tener. Y él lo ha tenido. ¿En forma de qué?
una dama se enamora de una dama y una dama lo mira y dice, este es un escritor. Y no, fuera, claro, fuera. Y entonces la autoestima del escritor, y adiós, y se va, y lo deja listo. Eso también, entonces, el microdrama familiar, la hambruna, el follón del colegio, y encima la dama a la que quiero, ya mayorcito, viene y me dice, ¿tú qué? Pues yo, fuera, no me sirve, yo tengo que vivir. Bueno, lo deja. Entonces, este hombre tiene unas vivencias dentro, como la tenía Gustavo Adolfo Bécquer, como la tenía Juan Ramón Jiménez, ¿y yo qué voy a escribir? ¿Una novela de aventura del pirata negro? No, yo voy a escribir de lo que me pasa a mí. Y, ahora, yo no soy poeta, yo soy novelista. Por tanto, ¿qué hago? Oye, pues escribe tu automitología, no tu autobiografía. Todo lo que te ha pasado, cuéntalo, pero cuéntalo disfrazándote un poco. Esa es otra de las ideas. Hay otra idea, pero que ya la damos por superada, que, claro, ¿cómo va a escribir Julio de la Rosa en el realismo? Que sujeto, verbo, complemento y punto y aparte. Sujeto, verbo, complemento y punto y aparte. No. Mire usted, ¿yo cómo voy a contar todo lo que tengo que te hagan aquí adentro con el sistema del realismo? Si esto no me sirve. Entonces, ¿a ti qué es lo que te sirve? Otro lenguaje. Y en una época en que todavía no había encontrado ese lenguaje, es la época pseudo-realista de él, donde hay una tensión espantosa entre fondo y forma. Él se encuentra sujeto, verbo, complemento y punto y aparte. Y ahí tiene que meter todo el caudal de su especie impresa o determinante. Y no le cabe. Dice, esto no me sirve. Tengo que buscar otro lenguaje. Y lo encuentra. ¿Quién le abre la puerta ya? Pues le abre la puerta el realismo mágico. Pero eso no quiere decir que Julio de la Rosa pertenezca a la novela hispanoamericana. ¿Cómo va a pertenecer a la novela americana? Sí. Si es español, allá Cortázar, allá Vargas Llosa y García Márquez y todas. Pero sí, mira, está utilizando unos instrumentos que me van. Ese es el monólogo interior, que es como igual que cuando un individuo se va al psiquiatra, se sienta en el sofá y larga fiesta. Y larga fiesta de manera incoherente, pero la va alargando y va contando su vida. Pues eso es el lenguaje que trae el realismo mágico, que es verosimilitud, pero también un diván del psiquiatra donde usted puede largar ahí todo lo que quiere decir. Esto me vale a mí. La pluma es el diván del psiquiatra, el papel es el diván del psiquiatra. Ahí me apunto yo. Después él descubre que detrás del boom hispanoamericano no hay mucha originalidad en realidad, porque hay dos maestros del cual no se puede sustraer ningún novelista moderno, que es James Joyce, el autor de Ulises, y Retrato de un artista adolescente, y ese monstruo, porque es un monstruo, que es William Faulkner, que fue el que les enseñó a los hispanoamericanos a decir, mira, hombre, no escribí tonterías, tantos coroneles con las botas lustrosas, es esto lo que hay que hacer. Y los hispanoamericanos se ajustaron a William Faulkner y Julio de la Rosa, que ya había leído a William Faulkner antes, y dice, pues sí, y encuentra el monólogo interior, todo, encuentra el diván del psiquiatra y dice, ahí me apunto yo, y ahora voy a soltar yo aquí todos los fantasmas que tengo dentro, que si la dama que me abandonó, que si los que tenían hambre, que si esto, que si lo otro, ahí lo suelto. Pero no lo voy a soltar con sujeto, verbo y complemento, sino como una lluvia de pensamientos, de asociaciones de ideas, de justaposiciones, de verbos, de complementos, de paréntesis. ¿Por qué? Hombre, porque yo no soy Bécquer, ni tampoco soy Juan Ramón Jiménez, sino que soy un novelista y voy a contar una historia, pero todos son mis representantes. Lo que esos dicen, lo digo yo. Eso está clavado y fundamental para entender a Julio de la Rosa. Claro, ¿qué pasa? Que necesita un lector cómplice. Y entonces, en los lectores de Julio de la Rosa, que sigue entre el lector ocasional,
Bueno, el lector ocasional se encuentra un relato de Julio de la Rosa y es una tarea, una tarea a la que se le pone. Pero claro, hay lectores fidelizados, lectores que dicen, yo estoy ya adicto a Julio de la Rosa, y entonces ya ese lector casi está empleado en el leerlo y en interpretarlo, es ya un empleo auténtico. Y claro, ahí hay que decir lo que decía James Joyce. James Joyce dijo literalmente, lo que exijo a mis lectores es que dediquen su vida entera a leer mis libros. He introducido en ellos tantos enigmas y acertijos que tendrá a los profesores, ocupado durante siglos lo que quise decir. Y esta es la única manera que uno tiene de asegurarse la inmortalidad. Porque si lo que escribo es sujeto, verbo, complemento, punto y aparte, nadie se acuerda de mí. Ahora, como yo escriba el Ulises y la gente huela que ahí hay algo debajo, ya está investigada. Y James Joyce murió hace ya un montón de tiempo. Y estamos todos ahí, y hay discusiones, y se reúnen, y recorre Dublín, que es una calle, que si la otra. Ese es este, mutatis mutandis. Bueno, y ahora llegamos a, muy bien, ya sabemos que es un autor lírico, ya sabemos que va a hablar de sí mismo, y ahora vamos a entrar, bueno, ¿cuál es el eje temático? El eje temático que sostiene a su obra. ¿Cuál es el pensamiento fundamental que sostiene su obra? Entonces aquí hay que distinguir una cosa que nos gusta mucho a los juristas. ¿Qué distinguir? Aquí hay que echar un latinajo entre la mens autoris, que es la mente del autor, lo que el autor quiere decir, y la mens operis, el pensamiento de la novela separado del autor, porque la novela cuando se publica corta el cordón umbilical, se convierte en un texto y cada uno lo lee como puede. Y dice el autor, yo no quise decir eso, cállate, coño, que tú no pintas nada, que es la mens operis, es la novela la que habla. Eso se ve mucho en las leyes. En las leyes hay un legislador que quiere decir unas cosas, escribe la ley, publica la ley y después empiezan los abogados a decir, oye, aquí dice esto, aquí dice, yo no quise decir eso, que te calles, que esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado, ha cortado el cordón umbilical contigo y tú no pintas ya nada, ya lo que pintas es la obra. Bueno, pues entonces yo estoy autorizado ya a enfrentarme, no ya con Julio personalmente, que ya ha arreglado cuenta con él, averiguando algo de lo que hay, sino con la obra misma. Y entonces, la mens operis, la obra misma, su eje temático es que la guerra con mayúscula es consustancial a los seres humanos, tan consustancial como es el respirar. Es la tesis medular de los relatos, es la concepción de la existencia como una guerra. Entonces dice Freud lo siguiente, para que se vea que este pensamiento de la guerra como esencia de la existencia no es una cosa que se le haya ocurrido a él solo, sino que está metida en lo más profundo del ser humano. Lo que dice Freud, el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara. No, por el contrario, un ser cuya disposición instintiva también debe incluirse una nueva proporción de agresividad. La existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos, vamos, que si las percibimos, y cuya existencia suponemos con toda la razón que también existe en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes. Y claro, esta guerra con mayúsculas, ¿cuándo nació? Pues el texto más antiguo que tenemos es Caín mató a su hermano Abel por celos. Y Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Más arriba, lo que sea, el Big Bang, el creador, Hawkins, lo que ustedes quieran. Pero está en los orígenes
Claro, ¿qué pasa? ¿Que Caín mató a Abel como un instrumento para solucionar un problema que beneficiara a la humanidad? No, por celos, por pasión. Y desde entonces a nosotros se nos ha creado la violencia, hemos nacido violentos. Ese es el pensamiento fundamental, el eje fundamental de la obra de Julio de la Rosa. Entonces, la guerra que él nos describe se presenta en todos los ámbitos, en la relación del hombre consigo mismo, una guerra perpetua. La relación de hombre y mujer. Hay una frase en que un torero, Rodolfo Vargas, se va a acostar con una turista y dice: estoy dispuesto para la gran lucha. No dice que va a pasar un rato de placer, no, para la batalla estoy listo. La guerra entre los sexos está acreditada. Después está en las relaciones intrafamiliares, la disidencia de los miembros, que eso lo maneja Julio de la Rosa constantemente. En las relaciones de una familia con otra, se ha roto la buena vecindad. En las relaciones colectivas entre los ciudadanos, eso está a un paso de la guerra civil y desemboca en la guerra civil. Y no digamos la inestabilidad entre los estados que desemboca en la Gran Guerra. Por tanto, nos encontramos que el eje fundamental de Julio de la Rosa es la guerra. A partir de este eje fundamental, yo voy a cortar ya mismo. Y lo que no diga, es más, voy a negar lo que he dicho. Lo que no he dicho, lo niego doblemente. Claro, este eje temático fundamental de la guerra se subdivide en una serie de subtemas. Y de todos los subtemas, que yo ya me los salto todos, hay uno que quiero hablar un poquito de él, que es el tema de la mujer. Porque es que si hablamos de la muerte, de la soledad, del cansancio, todo eso forma, pero es que el tema de la mujer es un tema que nos afecta a todos, vamos, tarde o temprano. Entonces, con esto terminaré. La mujer se concibe ya como un maldito embrollo en el paraíso. El paraíso, pero ahí un maldito embrollo. Entonces, en Julio de la Rosa, el hombre y la mujer están aislados. El hombre está la mujer. Pero de la Rosa sabe que ninguno de los dos está completo sin el otro. Pero, aquí está la conjunción adversativa, pero sabe también que ambos reunidos no se completan del todo. Esto es un drama horroroso. Se necesitan uno al otro, pero cuando se han reunido no llegan a completarse. Esto es un drama espantoso y de ahí va a surgir una guerra. Entonces, el esquema, es decir, para aquellos curiosos que los que quieran profundizar en el problema sentimental de Julio de la Rosa, que le dejó una muesca en su sistema nervioso y que le motivó ya a escribir múltiples veces sobre ese tema, se encuentra, anoten ustedes el que tenga interés, en el capítulo 5, página 39 y siguiente, de un libro que se llama Croquis a mano alzada, en la edición de Acal Editor, Madrid, 1976. Eso hay que leérselo atentamente, porque ahí está todo. Ahí Julio de la Rosa, con una prosa maravillosa y con una sutilidad extraordinaria, cuenta, pero cuenta casi como Becker lo que le ha pasado ahí. Y a partir de ahí, pues va a salir el esquema aplicable a las relaciones amorosas en Julio de la Rosa. Y es el siguiente. Primero, es un proceso. Los personajes de Julio de la Rosa tienen la visión deslumbrante de una mujer. Me encanta esa mujer. Y me encanta, y además sé que si me acerco a ella
soy capaz de extraer de ella vida y yo no me puedo privar de eso. Entonces, después de ese deslumbramiento que le produce el ver a una mujer, siempre la ver, yo me acerco a ella, esa es la segunda fase, y se acerca a ella. Al acercarse es un encuentro ilusionado y un encuentro inevitable, en la que puede haber coito o no puede haber coito, puede haber un arco de relaciones, pero siempre relaciones muy íntimas, encantados. Pero, de pronto, en ese itinerario llega un momento de fracaso. Y ese momento de fracaso es de una sutilidad enorme. A veces un movimiento inadecuado de la mujer acaba con la relación. No me ha gustado ese movimiento. Un olor determinado, se acabó esto, la presente historia. Y llega un momento en que dice, esta mujer que tanto me pesa mucho. Es más, él dice, una vez que me he acostado con ella y he realizado el coito y me ha vaciado, pesa encima mía como una piedra. Además, están los senos sobre mí y uno es amenazante. Oye, eso es algo impresionante. Eso está dicho en sus libros, no que lo diga. Bueno, y por eso lo proclamo aquí, porque si él no lo hubiese escrito, yo no lo citaría, como es lógico. Y él no se puede enfadar porque yo cite sus textos, no lo publiques. Y eso está escrito así. Y entonces, y aquí discrepo un poco con Olga, porque Olga, que había hecho este esquema, su conclusión era, la mujer lo abandona. No, Olga, no. Él dice, ¿cómo me libro yo de esto? ¿Cómo me libro? Y ahí está el final del proceso, en que este hombre, que le ha gustado a una mujer, que ha tenido un encuentro con ella, que de pronto se ha torcido aquello. Y dice, ahora me tengo que quitar encima. ¿Y por qué se ha torcido? Pero se ha torcido porque él necesita a la mujer. No me refiero a Julio, el personaje. Necesita a la mujer, la goza. Sí, pero una vez que la he gozado, pasa, le tengo que dar una patada, que me deje tranquilo. Yo tengo que escribir, tengo que estar solo. Esto es una vulgaridad. Yo soy élite. Esta no me comprende a mí. Y entonces llega la ruptura. La ruptura. ¿Y cómo rompo yo? Una mujer que la tengo aquí y que no se imagina la tormenta que le viene, no a él, sino a ella. Dice, pues, con un gran gesto. Esto es muy propio de César Pavese, el gran gesto. Solo con un gran gesto soy capaz de librarme de esta mujer. Y se le pregunta, ¿cuáles son los gran gestos? Dice, yo te lo voy a enumerar en mis libros. Y tenemos el gesto de la muerte. Teresa, muere ella. En la lluvia, muere él. En nuestros hermanos, yo creo que mueren casi todos. Y mediante la muerte se ha librado de aquella opresión. El gesto de la huida, ese es otro gran gesto. Y entonces, en el viajero, en la explosión y en Andé con figura, me voy, ahí te quedas. Porque me pesas mucho. Me pesas. Otro gesto es la revancha. En Fábula de Elena y el verano, que aquí se ha comentado mucho, que si Pavese, que si William sobre... Eso es lo más negro que ha parido madre. Eso es como un hombre para zafarse de una mujer en la que tiene un amante. Ella es una ninfómana. Elena es una ninfómana. Está liada con un muchachillo. Y él se enamoró de ella y ha descubierto de pronto al muchachillo. O sea, a mí esto no me gusta. Y dice, pero ¿cómo me libero? ¿Cómo me libero yo del lío en que estoy metido? Pues se carga el muchachillo, sencillamente. Y entonces, esa es Elena y el Fábula y el verano. Otro modo, otro gran gesto de librarme. Dice, pues yo le transfiero esta a otro. Venga, vete con otro. Y así ocurre en nuestros hermanos. No voy a entrar, pero nuestro hermano transfiere uno a otro y dice, adiós, vete por ahí y me deja en paz. Otro gran gesto, el gesto del compromiso, que es el eremita, como Gustavo Flaubert. Tengo que escribir, me tengo que recluir.
y se convierte en un eremita. No, 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 no. Claro, la otra se va aburrida. Dice, bueno, este se ha agarrado a la pluma y ya ni me mira. Y esto es como una huida de ella. Y después está uno muy bueno, que es el de la vejez liberadora. Eso se ve en variaciones en un bolero. Y también un poquito en el de configura. Ya estoy viejo. Qué gusto. Me he liberado ya hasta de la presión de la mujer. Ya la veo. Me gusta mucho, pero la veo distante y lejana. Qué paz. Dice, bien que es verdad que se le convierte la cabeza en tonto a uno. Pero qué paz y qué descanso. Algo extraordinario. Y por último, está también el tema de la venganza, en que aparece en el fin de curso. En el fin de curso ahí hay una venganza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas obras son miscibilidad, admite la mezcla de todos estos gestos. Y entonces hay personajes misceláneos, donde a veces la muerte, la huida, el compromiso, todo se da, pero me he liberado. En fin, hay